Septiembre de hace 2 años, septiembre de 2023, Ana María Serrano fue asesinada por quien había sido su novio. De una manera difícil de entender para mí, si ya de por sí el crimen es horrible, todavía no ha sido sentenciado su asesino, que fue capturado unos días después. Y no solo eso, sino que su defensa está pidiendo que en lo que se realiza este juicio, que ya se ha dilatado por más de 2 años, estarían pidiendo que se vaya a su casa y que ahí se quede. Me, de- Me da gusto saludarte, Jimena Céspedes, mamá de Ana María, para hablar sobre este tema que te lo dice un padre que perdió 2 hijos asesinados por quien decía ser su amigo. Entonces es un tema en el que hay que hacer una lucha mucho más grande, ¿no? Hola y buenas noches. Efectivamente, cada vez que alguien habla la palabra revictimización, yo siempre pensaba que era tener que volver a contar la historia. Y la cuento muchas veces porque hoy platico al respecto. La revictimización es no poder cerrar ese duelo, no poder terminar con algo que es tan sencillo como la justicia y que la defensa hace todas las artimañas posibles o para alargarlo o para, lo que acabas de comentar, tratar de sacarle que siga el juicio en libertad. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, ¿por qué no se le ha condenado si hay pruebas suficientes, parecería, del asesinato de tu hija? Mira, dicen que en casi todos los feminicidios hay indicios y en esto están, como tú mencionas, todas las pruebas. Lo que pasa es que terminamos la etapa de investigación en abril de 2024. En mayo se reanudaba, digamos, la audiencia, bueno, empezaba lo que llaman la audiencia intermedia para que tu auditorio sepa. En la audiencia intermedia se desahogan las pruebas, se determina cuáles van a juicio, se abre a juicio y empieza el juicio. Nosotros pensamos que en mayo del año pasado, pues eso iba a ser un trámite rápido y que debíamos empezar a juicio y para el primer año de Ana María tendríamos el juicio. Sin embargo, en ese momento la defensa que estaba metió recursos, revisiones y amparos y durante más de un año dilataron el proceso. Resolvieron todos en contra de ellos, pues porque no eran válidos o lo que fuera. En julio se reanudó, digamos que en la etapa intermedia. Los abogados de ese momento pidieron que no habían tenido suficiente tiempo para revisar el expediente y pidieron aplazamiento. Después de eso, nombraron otra defensa y la nueva defensa dijo que no había tenido tiempo suficiente para revisar el caso y pidió un aplazamiento 2 veces. Y ya de ahí empezó la etapa intermedia. Llevamos ya 3 audiencias de etapa intermedia, pero se van alargando porque piden pruebas, piden algunos oficios y eso lo entendemos. O sea, si se necesita hacerlo por etapas, se hace por etapas. Pero ya la última fue que metieron una solicitud extraordinaria, digamos que la siguiente, o más bien la continuación de la etapa intermedia iba a ser el 28 de octubre, y resulta que pidieron una extraordinaria para el día de mañana a las 8:45 en Barrientos, pidiendo que como llevaba 2 años este muchacho en la cárcel, pues querían pedir un cambio de medidas cautelares, cuando toda la dilación ha sido por parte de la defensa. O sea, y el cambio en las medidas cautelares es que el juicio vaya a su casa, digamos, ¿no? Esa puede ser una de las solicitudes, según lo que me explican los abogados, porque ahí tenemos que aprender derecho en estos casos. Tiene que haber, obviamente, un cambio significativo para que pueda hacer eso. Obviamente, este es un tema de feminicidio y la ley incluso es como muy clara que en esos temas pues hay se persigue de oficio, pero efectivamente lo que están solicitando es que pues lo manden para su casa y siga el juicio con las consecuencias que se implicaría que él saliera de la cárcel después de 2 años. No, y que se pudiera fugar como el hermano Wong, o que pues, por lo menos no estuviera enfrentando como debe su responsabilidad, ¿no? Es correcto, lo que nosotros hemos pedido, yo le he pedido claramente muchas veces, yo no estamos pidiendo, no es un tema de venganza, yo sé que muchas víctimas dicen que se queme la hoguera,
Entonces no nos sirve a nosotros, ni a nosotros eso no me regresa a Ana María, y a la sociedad tampoco le sirve. No. A la sociedad le sirve que la gente comience a asumir responsabilidad. Si todos asumimos la responsabilidad, ni tú ni yo estaremos hablando de esto. Pero desafortunadamente no sé cuál será pues el pensamiento de sus padres, el de la defensa o el del mismo muchacho, que pues están tratando de sacarlo, pero en realidad, eso no, o sea, yo peleo por la justicia de Ana María, pero también por todas aquellas mujeres que acompañamos desde la Fundación Ana, que hicimos por mi hija, pues porque tenemos que darles una luz al final del túnel, que sí existe la responsabilidad en México y que sí pasa algo. Y es un cierre, o sea, el que haya una sentencia en contra del asesino de tu hija, en que las mujeres puedan tener un cierre, es, créemelo, te lo digo como padre de 2 hijos asesinados, te da desde cierto punto de vista un cierre, ¿no? De que quien hizo es la acción paga ante la justicia de los hombres. Es correcto. Y además hay otra cosa, y es que yo no sé cómo hacen las mujeres para poder sobrevivir a esto, y no me refiero por el duelo y el dolor, sino porque gastas un montón de recursos. El primer recurso es el tiempo, porque hoy hubo audiencia, mañana hay audiencia, el 28 hay audiencia. O sea, ¿qué empleador te aguanta tantas audiencias? Más los recursos obviamente económicos de pagarle a un abogado por cada uno de los amparos, o por cada recurso, o por cada audiencia, o lo que sea. Nosotros tenemos muy buenos abogados que se han portado divinamente, pero no todo el mundo tiene la capacidad. Entonces a mí sí me impresiona, de verdad, lo que se gasta en recursos para poder pedir algo tan sencillo como tener que hacer la justicia, y que además es de oficio en un caso de esto. Sí, tienes razón. Oye, te voy a pedir, por favor, Jimena, que estemos en contacto, que me tengas informado, porque le tenemos que dar seguimiento a esto y a tu fundación, Ana, que es una buena semilla de esta, créeme, lo sé, dolorosa situación. Te mando un abrazo. A ti muchísimas gracias, de verdad.